Hola barberos y futuros barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. Hoy haremos este degradado en V atrás y lo estaré explicando paso a paso, así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Así que empecemos a echarle máquina. Ok, empecemos con el peine número 1 con la palanca de la máquina hacia arriba y le vamos a dar este efecto de cuchareo a la máquina. Y este peine lo vamos a pasar solo a 1 centímetro de la línea 0, sin subirlo mucho porque no queremos que el degradado no quede tan alto. Ok, ahora pasaremos el 0 con la palanca de la máquina hacia abajo. Ok, en esta parte preste mucha atención y vean bien, ya que para eliminar esta línea del acero tenemos que subir y bajar la palanca de la máquina hasta que ésta se elimine. Óyeme, sé que este video te está funcionando, así que suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. El siguiente paso es el número 3 con la palanca de la máquina hacia arriba. Aquí limpiaremos toda esta superficie para saber dónde vamos a degradar. Ahora usaremos el peine número 2 con la palanca de la máquina hacia abajo. Igualmente aquí estaremos dándole un efecto de cuchareo a la máquina y posteriormente subiremos la palanca de la máquina hacia arriba. Y también estaremos dándole el mismo efecto a la máquina. Ahora estaremos pasando el peine intermedio 1,5 y estaremos haciendo lo mismo con la palanca de la máquina hacia abajo e igualmente le estaremos dando un efecto de cuchareo a la máquina. Y con cuidado, ya que no queremos subir mucho este número porque solo queremos degradar la línea que está marcada de la 1 y la 2. Listo, una vez que terminemos con el peine número 1,5, ahora vamos a pasar al peine número 1 con la palanca de la máquina hacia abajo. Y estaremos dándole con cuidado sobre la línea 1 que aún levemente se ve. Y a la vez estaremos graduando la palanca de la máquina hasta que se termine de degradar dicha línea. Y ahora terminaremos de pulir el corte con el peine intermedio medio. Con este peine solo le vamos a dar sobre la línea que aún dejó el peine anterior 1, pero con mucho cuidado para no subir más el corte y a su vez graduando la palanca de la máquina con mucha precaución.
Y si has llegado hasta aquí, amigo o amiga, quiere decir que este video te está funcionando, así que no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora sí, amigo, vamos con la parte de atrás. Empezaremos con el peine número 1 con la palanca de la máquina hacia arriba. Y observe bien el efecto que le doy a la máquina. Ya que queremos el corte atrás en V o en pico, hay que hacerlo de la misma forma que te estoy mostrando. Ahora pasaremos el número 0 con la palanca de la máquina hacia abajo. Vean bien hasta qué nivel la paso yo, ya que no queremos que quede tan difuminado la parte de atrás. Y también estaremos graduando la palanca de la máquina. Listo, ahora pasaremos el peine número 2. Con este número limpiaremos toda la superficie para degradar un poco más toda esta parte de atrás. Ahora pasaremos el peine intermedio 1,5 con la palanca de la máquina hacia abajo y después la estaremos subiendo. Ahora pasaremos el peine número 1 con la palanca de la máquina hacia abajo para después subirla. Ahora pasaremos el peine intermedio medio con la palanca de la máquina hacia abajo para después ir graduándola poco a poco. Y así nos quedó nuestro degradado en V o en pico atrás. No olvides dejarme tu me gusta y suscribirte al canal. Oye, no te vayas aún. Por aquí te voy a dejar más de nuestros videos y tutoriales. Así que ve a verlos.